Y hoy iniciamos una nueva serie. Y la serie se llama Fe para familias, ¿cómo? Imperfectas, ¿sí? Y quiero iniciar en esta mañana con una fotografía. Vamos a estar allí en las mesas unos minuticos y compartir qué le llama la atención de esta imagen, qué notan de esta imagen o qué sensación les da de esta imagen. 1 o 2 minuticos allí en sus mesas, ¿listo? Van a compartir acerca de esta imagen. ¿Listo? ¿Quién quiere compartir qué sensación le da esta fotografía? Que bueno, ahí hay unidad, están todos unidos, no apartados cada uno con su celular, sino cada uno, entre todos leyendo un libro, mirando fotografías, me imagino yo, pero todos compartiendo en familia. Se ve muy perfecto, ¿sí? ¿Alguien más quiere compartir qué sensación le da? Listo, Marina. Que se ve que es una familia unida, bonita, y otra cosa, que está, no como ahorita en los tiempos que el internet acaba con todo. Están todos con su celular y todos reunidos, pero no están reunidos. Ok, ¿una persona más? Sí, señora Janet, ¿cierto? Esta imagen me da a entender que nosotros como padres debemos de enseñarles y enseñarles la palabra a nuestros hijos desde pequeños, ¿no? Muy bien. Si esta fotografía representa lo que es tu familia, esta serie no es para ti. Porque esta imagen representa en los años 50 una idea idealizada de lo que es una familia perfecta, ¿sí? Y ahí vemos a su esposo con sus 2 niñas, niño y niña, riéndose del libro. ¿Y cómo está la esposa? Está allí, ¿cierto? Contenta, observando también lo que el padre está haciendo, ¿sí? Se nota que hay tranquilidad, ¿cierto? Y es fácil caer en la suposición que las familias de otras personas, ¿cómo son? Son como esto, ¿cierto? Son como familias perfectas. Y a veces decimos, pero ese vecino o ese compañero de trabajo, como se ve de especial con su esposa, eso como ven esos hijos que eso, él dice algo y con la mirada ya se le están levantando, están diciendo algo. En cambio, ¿qué? Ay, mi familia sí, mejor dicho, yo le digo algo a mi hijo, a mi hija y ya me está abriendo los ojos. E idealizamos familias perfectas. Y vemos que otros esposos disfrutan de una vida amorosa con sus esposos, hijos súper obedientes, súper responsables, súper comprometidos con la casa. Eso le dice mamá, ¿qué le ayudo a hacer? Venga, yo lavo la loza, venga, yo barro, trapeo, venga, yo tiendo la cama, venga, mejor dicho, quédese acostadita mientras yo hago el oficio. ¿Eso ocurre en la casa? Algunos sí, ¿cierto? Sí, pero la mayoría no, ¿cierto? Por eso, quiero decir hoy desde el principio, y ténganlo muy en claro, amados, no hay familias que perfectas. Díganos a la persona que tiene a su lado, no hay familias perfectas. Y no hay iglesias perfectas, gracias, ¿cierto? ¿Sí? Y si alguien intentara escribir un libro llamado Familia según modelo de la Biblia, ¿qué tal sería ese libro? ¿Cuántas familias perfectas hay en la Biblia? Yo empecé a echar cabeza y yo digo, oiga, pero ¿quién? ¿Sí? Echemos un vistazo a Adán y Eva, ¿cierto? Cuando Adán y Eva fueron creados, tuvieron una vida amorosa, pero cuando entró el pecado, ¿qué pasó? O sea, esa mujer que tú me diste. Y la otra dijo, no, pero es que fue la serpiente. Y empezaron los conflictos entre Caín y Abel, tanto así que el hermano mata a su otro hermano. Si vamos a la vida de la familia de Jacob, fue bendecido con 12 hijos,
Pero ¿cómo era esa familia entre hermanos? Envidia, celos, odio. ¿Sí? Sí, porque ahí no se nombra que solo en esa época nombraban a los hombres, pero también habían mujeres. Imagínense, ni siquiera se nombran las mujeres allí. Conflictos. Ahora que hablamos de Moisés, era un hombre piadoso, pero mire los problemas que tuvo con su hermano Aarón. Elí, un hombre de fe, pero ¿cómo eran sus hijos? Unas cosas terribles, ¿sí? Sus dos hijos, Ofni y Finias, se volvieron hacia los peores tipos de pecados. ¿Qué podemos decir David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo era su familia? Un desastre. Tanto así que uno de sus medio hermanos violó a su hermana Tamar, y Absalón entonces mandó a matar al otro hermano, y Absalón odia a su papá por todo lo que no hizo. Tanto así que intentó ¿qué? Matarlo. Y Absalón odiaba a su papá. Así que si en algún momento tu hijo o tu hija te ha dicho te odio, tranquilo, tranquila, ¿sí? Estás en la familia correcta, ¿sí? Familias imperfectas. Y en esta serie vamos a ver cuatro escenas de la vida de una familia fracturada. Así que por favor no se la pierda, ¿sí? Vamos a ver 4 vidas dentro de la familia. Hoy vamos a ver a Abraham, el padre imperfecto. La próxima semana vamos a ver a Sara, la esposa perpleja. La tercera semana vamos a ver a Agar, la madre soltera. Y número 4 vamos a ver a Ismael, el atribulado hijo. Eso es una familia, ¿sí? Pero una familia ¿cómo? Imperfecta, ¿sí? Así que hoy vamos a ver entonces a Abraham, el padre imperfecto. ¿Ve? ¿Qué le va a pasar? Ah, ya entendí. Ya eso. Ahora todo tiene sentido. No estaba borrosa la imagen, ¿sí? Es que volvamos nuevamente a la imagen. Abraham, el padre imperfecto. Entonces el texto comienza diciendo: y el Señor dijo a Abraham que vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos cómo Abraham fue un gran hombre de fe. Fue muy bendecido por Dios. Pero los hombres en su mejor momento son solo materia prima con la que Dios puede comenzar una obra de gracia. Aún los mejores cristianos o la persona que está a tu lado es un pecador. Es una persona imperfecta, lleno de errores, con una necesidad de ser redimido por Dios. Y Dios pone su gracia en tinajas de barro. Y la Biblia deja muy claro en la vida de Abraham. Y la historia comienza cuando Dios llama a Abraham a emprender un viaje. Ahora el Señor le dice: vete de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces vamos a ver algunas características buenas de Abraham. Y lo primero que vemos de Abraham es que era un hombre de fe, porque Dios le dice vete, y él ¿qué hizo? Él se fue, él salió. Y esa es la obediencia de la fe. Está haciendo lo que Dios le dice. No dice, pero Dios, ¿a dónde? ¿Y con quién? ¿Y cómo? Y no. Y él le había dado una vida, Dios le había dado una vida a Abraham larga. Dice que él muere a los 175 años. Y cuando Dios llama a Abraham y le dice que te vayas, Abraham tenía 75 años. Quería decir que estaba casi en la edad joven, productiva. Muy joven, ¿cierto? Los que tienen 75 dirían, es muy joven, ¿sí?
Y Abraham puede haber dicho, pero irme ¿por qué? Si es que aquí ya tengo raíces, tengo ya mi familia, tengo ya mi casita, tengo mi trabajo, estoy bien. ¿Para qué irme a otro lugar? Sara muere a los 127 años. Entonces tuvieron una vida larga. Pero a pesar que ellos pueden decir, estamos bien, Dios le dice, vete. ¿Y qué hace él? Se va. Y es un hombre de fe. No solo es un hombre de fe, es un hombre de influencia. Y el versículo 5 nos dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Así que vemos a Abraham, un hombre de influencia, un hombre que le dice a su esposa, nos vamos. ¿Y qué dice la esposa? El sobrino le dice, tío, yo me quiero ir con usted. Camine, mi hijo. Y tenía personas a su cargo, ¿sí? O sea que era un hombre de liderazgo. Y todas esas personas le siguieron. Y a donde Abraham iban esas personas. Él era el sustento para muchas personas. Cuando Abraham se mueve, todos se mueven con él. Entonces vemos a Abraham un hombre de fe, vemos a Abraham un hombre de influencia, y también vemos a Abraham un hombre de oración. Y el versículo 7 y 8 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esa tierra, y edificó allí un altar a Jehová a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí, y al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vemos entonces que mientras Abraham sigue a Dios en obediencia, edifica dos altares. Y el altar significaba un lugar de culto, un lugar de oración. Abraham era un hombre de oración. Entonces vemos a un hombre de fe, un hombre de influencia, un hombre de oración, y vemos a un hombre de notable experiencia espiritual. Y cuando Dios se le aparece a Abraham, entonces él edifica un altar. Y Abraham era una persona extraordinaria, un hombre respetado, con una amplia influencia, diríamos liderazgo. Fue un hombre de oración, de notable experiencia espiritual. Cualquier mujer, ¿qué diría de un tipo de hombre como estos? Diría como, ¿quién es este hombre? ¿Sí? Todos, también las mujeres quisieran tener un hombre ¿de qué? De fe, de influencia, de oración, de notable experiencia espiritual, ¿cierto? A ver, mujeres, quisieran tener un hombre como ese. Bueno, no levanten la mano porque luego el esposo, venga, ¿cómo así? ¿Es que yo qué? ¿Ah? No quiero tener conflictos aquí entre parejas, ¿sí? Yo sé que somos familias imperfectas, pero no que de aquí salgan con peleas. Y alguno podría decir, pero es que Sara está, mejor dicho, ganada con Abraham. Un hombre de fe, de influencia, de oración y de notable experiencia espiritual. Cualquier mujer diría, ay, qué rico tener un hombre como este. Pero todos conocemos tal vez la historia. ¿Fue Abraham un hombre perfecto? No. Y a pesar que fue un hombre de fe, de oración, de influencia, de experiencia espiritual, se equivoca. Y Abraham tiene los pies de barro, y la Biblia no oculta eso. Y eso me encanta de la Biblia, que la Biblia no oculta los errores de aquellas grandes personas de fe. Y la fe no es para santos con una, ¿qué? Sí, que mejor dicho, no hacemos nada, ¿sí? La fe es para el mundo real de padres imperfectos y familias imperfectas. Entonces llegamos a esta extraordinaria historia.
Abraham se había esforzado por ser un buen hombre, se había extendido en fe, creyendo en la promesa de Dios de bendecirlo, y ¿qué hace? Se va, ¿cierto? Para dejar su hogar hacia la tierra prometida. Pero en ese proceso de ir, su fe empieza ¿qué? A ser probada. Y cuando llega Abraham a la tierra prometida, su fe fue probada con dos desilusiones masivas. La primera, vamos al versículo 6, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Cuál fue la primera desilusión de Abraham allí yendo a Canaán? Que la tierra ¿cómo estaba? Ocupada, ¿sí? Entonces la primera desilusión como que, bueno, Señor, no pues que yo llegaba y todo iba a estar a pie de obra, o sea que me toca conquistar esta tierra, o qué me toca hacer por esto. Y tal vez esta es una primera desilusión para Abraham. Y también hay otro problema, y está en el versículo 10 del capítulo 12. Hubo entonces ¿qué? Hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Entonces la tierra estaba ocupada, y no solo estaba ocupada, sino que, y un hombre con hambre ¿qué? Es bravo, ¿sí? Y no solo es bravo, las demás personas, porque recuerden, era un hombre de influencia, tenía muchas personas a cargo a su alrededor. Entonces Abraham tal vez llega allí y dice: pero Señor, yo fui obediente, yo soy un hombre de fe, yo lo dejé todo para venir a una tierra que tú me dijiste y está ocupada. Y fuera de eso, hay hambre. Yo allá en Harán, yo no tenía hambre, yo vivía tal vez muy bien. Son suposiciones porque el texto no lo dice, ¿cierto? Entonces, tal vez algunos saben qué es pasar por esto. Pasar en decir: Señor, pero es que yo voy a la iglesia. Señor, es que yo ya empecé a ofrendar, ya estoy dando para la misión de Quinchea y Soratena. Yo ya me he convertido en una persona de orar un poquito más, yo ya trato mejor a mi familia. Y me llegas con esto, una enfermedad, una crisis económica, perdí el trabajo, los hijos no quieren ser obedientes. ¿Será que eso puede llegar a ocurrir entre nosotros también? En que creemos que porque estamos haciendo las cosas bien, no van a ocurrir cosas en nuestra vida. Y entonces Abraham empieza a tomar decisiones. ¿Y cuál fue la decisión de Abraham? ¿Irse para dónde? A Egipto, ¿cierto? Porque allá sí había para comer. Así que Abraham desciende a Egipto para residir allí, porque el hambre era severa en la tierra de Canaán. Y la Biblia nunca sugiere, escuchen muy bien, la Biblia nunca sugiere que estuvo mal en que él fuera a Egipto. La Biblia no nos dice eso, que estuvo mal. Estuvo mal fue el plan que él hizo, pero el ir a Egipto no estuvo mal. Porque él estaba pensando ¿en quién? En su familia, en las personas que tenía a su cargo, ¿sí? Entonces Abraham usó una iniciativa e hizo lo que tenía que hacer para mantener a su familia. Así que la Biblia no critica el hecho de que él vaya a Egipto. Y él entonces se le ocurre un plan. Y a medida que se acercan a Egipto, a Abraham se le ocurre un plan. Vamos al versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Entonces van camino y como que le dice: oiga, usted está bonita, usted está muy hermosa, ¿sí? ¿Cómo se sentiría Sara? Ay, gracias, esposo mío, qué halago, que, ¿sí? Pero luego la termina embarrando de una manera, ¿sí? Y empieza diciéndole: estás muy hermosa.
me encanta cómo te ves, ese rostro te resplandece. Y ella toda, gracias esposo, ¿qué me va a pedir? Y ahora entonces se encuentra Abraham en un plan. Y le dice, versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y entonces ¿qué va a pasar conmigo? Me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. ¿Cómo suena eso? Egoísta, muy bien, ¿sí? Sarai, tú estás muy hermosa, pero cuando lleguemos allá, ay, se van a fijar en ti, y entonces ¿yo dónde quedo? Y entonces Abraham empieza a pensar es en él. Y en ese tiempo, las mujeres estaban a cargo de su papá, su padre. Pero si no estaba su padre, quedaban a cargo de su hermano. Entonces él dice, se me ocurre un plan. Y entonces, ¿qué dice? Ahora pues, di que eres ¿quién? Mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, ahí le está diciendo, es tu responsabilidad. ¿Quieres vivir conmigo? Entonces, toca hacer esto. Porque si llegamos, entonces, si digo que es mi esposa, ¿qué? ¿Quieres eso para mí, Sara? Y ella, no, pues ¿cómo se te ocurre? Y ¿sabe qué es lo más? O sea, son hasta descarados, en serio. Ellos vuelven a hacer esto más adelante. Y ahorita les cuento dónde lo hicieron, ¿sí? O sea, no aprenden de las situaciones. Así como nosotros, ¿cierto? No aprendemos de los momentos que hacemos difíciles. Entonces, a Abraham se le ocurre una gran estrategia. Y dice, di que eres mi hermana para que me vaya bien por ti y que mi vida sea perdonada. Hasta el momento, ¿ese plan cómo suena? Bien, sencillo, ¿cierto? Entramos a Egipto, decimos que tú eres mi hermana, recogemos todo lo que necesitamos comer de hambre, llevamos provisiones, ¿y qué pasa? Salimos como si nada. Pero el faraón no tenía TikTok o no tenía redes sociales para estar mirando personas, mujeres, tenía exploradores. ¿Y qué ocurre? Que llega a oídos del faraón que llega una mujer como hermosa. Y entonces ocurre lo que no debía de ocurrir en ese plan. Y el versículo 14, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, en gran manera. O sea, no solo que era hermosa, o sea, se notaba que a Sarai era muy hermosa, despampanante esta mujer. 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Imaginémonos esta historia. Vamos entrando a Egipto, los dos muy tranquilos. Esa es mi hermana. Cuando llegan los príncipes y dicen, uy, es su hermana, muy hermosa, camine para allí. Imaginémonos los rostros de cada uno, esto no era lo que estaba en mente, esto no era el plan. Yo me imagino a Sara diciendo, Abraham, ¿qué hiciste? Ahora entonces voy a estar con Faraón para que me despose. Imaginan la cara de Faraón como, la embarré. Hasta aquí llegó. ¿Qué digo? Y como, pero están concentrados, menos mal que ninguno se ha dormido, ¿sí? Ninguno se ha dormido. Abraham empieza a decir, hasta aquí llegó mi matrimonio. Ese no era el plan. El plan no era que Sarai fuera llevada a palacio. ¿Sí? Sí. Bueno, ya me confundí. Ya no sé quién soy. Y entonces,
Imaginémonos los rostros de cada uno de la mirada de asombro. Este no era el plan. Esto no era lo que habíamos planeado. Y entonces no sé, Sara diciendo, oiga, eso es tu culpa. Porque, ¿qué va a pasar con nuestro matrimonio? Versículo 16, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. O sea, Abraham, ¿cómo le fue? Muy bien. Imaginémonos 2 Ferrari, uno amarillo y uno rojo. Abraham se hizo ¿qué? Rico. Porque recuerden, el faraón que estaba haciendo, conquistando a Abraham, porque pues era aparentemente su hermano. Hasta ahí, ¿cómo vamos en la historia? Eso se está poniendo complicado, ¿cierto? Y entonces, este plan está siendo fallido. No era lo que esperábamos, ¿sí? Está empeorando las cosas. Y el versículo 16 me encanta como dice, e hizo bien Abraham, está hablando de Faraón, ¿por causa de quién? De ella. Abraham fue bendecido por causa de su esposa Sara. Y entonces hasta ahí las cosas van muy mal, porque a pesar que Abraham tenía riqueza, ¿cómo era su vida? No está mi esposa acá. Tengo todo lo que necesito, pero no está lo más importante para mí. ¿Cómo estaba Sarai en palacio? Llena de lujos, pero ¿cómo? Desilusionada. Oiga, mi esposo, ¿cómo es capaz de hacer esto? ¿El hombre de qué? De fe, de oración, de influencia, de notable experiencia espiritual, ahora es un completo tonto. Porque vean lo que me tiene ahora. ¿Notan esa situación? ¿Alguna vez nos ha llegado a ocurrir que la gente nos desilusiona? Que la pareja, la persona cercana, la que la teníamos como era lo mejor para mí, hace ciertas cosas que uno dice, no vengamos con esto, por favor. Y entramos de ser una familia perfecta a ser una familia fracturada por una mala decisión. Y Abraham llega con riqueza, pero está avergonzado. Sara está dentro del palacio viviendo en lujo, pero en miseria. Impotente, vulnerable. Me casé con un hombre de fe, de influencia, de oración. Y ahora, ¿cómo estoy en esta situación? Pero a pesar de que nosotros tomamos malas decisiones y ellos tomaron una mala decisión, hay que tener algo presente, y es que la gracia de Dios interviene para Abraham y para Sara. Y aun cuando Abraham le falla a su esposa, Dios está presente en esa situación. Porque entonces, ¿qué ocurre luego? Versículo 17. Más Jehová, ¿sí? Aquí es donde dice, ¿intervención qué? Divina. Más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Por causa de quién? De Sarai, su mujer. Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llama a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Pregunta, ¿cómo se dio cuenta Faraón que no era la hermana y no la esposa? El texto no nos lo dice, ¿cierto? Simplemente dice que Dios intervino y envía ¿qué? Plagas. No sé si en medio de todas las circunstancias Sarai le dice, es que tenemos que contarle un pequeñito problema. Y es que yo no soy la hermana, yo soy la esposa.
Entonces, versículo 18, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es eso que me has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Y entonces algunas personas dicen que tal vez Sara fue desposada de Faraón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Puede que haya sido eso. Algunos eruditos dicen que sí fue tal vez consumada o violada. Pero algunas personas, y creo yo esto, que dice que antes de una persona ser desposada con el rey de Faraón, tenía que pasar un proceso, ¿sí? Así como Esther fue pasada en un proceso con el rey Asuero de 1 año. El texto no nos dice cuánto tiempo pasaron ellos allí en Egipto, pero probablemente en ese proceso Faraón nunca tocó a Sara. Por eso me atrevo a creer que Sara no fue desposada de Faraón. Porque si hubiera sido desposada, no hubieran vuelto a hacer eso mismo que hicieron. Y vamos al capítulo 20, por favor, versículo 2. Oiga, es que son, mejor dicho, son tremendos esta pareja. Dice, del mismo Génesis, capítulo 20, versículo 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sus sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Entonces imagínense, volvieron e hicieron lo mismo. ¿Y ustedes creen que si hubiera pasado algo, Sara se habría atrevido a hacer algo similar? Pues, a ver, mujeres, ¿qué piensan? Yo no creo, ¿cierto? ¿Sí? Como, ay, en esto no pasó nada y vea cómo nos fue de bien, volvámoslo a hacer, ¿sí? Y Dios vuelve y interviene en esa situación con Abimelech y le habla en sueños y dice, si usted se la esposa, tendrá que ver algo conmigo. Muerto eres. ¿Cómo así, Señor? Si yo no sabía, ¿sí? Sí, yo solo me dijeron que era la hermana y pues yo quiero tenerla. Entonces vemos que tal vez, no tal vez, Dios cuidó, protegió a Sara a pesar de las malas decisiones que tuvieron. ¿Será que Dios hace eso también con nosotros? A pesar de nuestras situaciones, decisiones, malas maneras de hacer las cosas, Dios cuida de nosotros. Hay una intervención divina en esa situación. Entonces, vemos cómo ellos salen de Egipto. ¿Y cómo salen? Salen con plata, ¿sí? Porque Abraham dice, yo no los quiero ni ver, váyanse. Se fueron con toda su riqueza, ¿sí? Y Abraham, funcionó el plan. ¿Cómo cree que lo miraría Sara? ¿Funcionó? ¿Sí? En Canaán arreglamos, ¿sí? Allá arreglamos. Y creo que no es fácil para Abraham mirar a su esposa a los ojos después de esa situación. Y está tal vez luchando porque siente que ya no tiene el derecho a que ella lo respete. Tal vez pierde su confianza en su propia capacidad de liderazgo. Dios le devuelve a su esposa, pero ¿cómo vamos a seguir de ahora en adelante con esta pareja fracturada? ¿Cómo se puede restaurar este matrimonio después de esta decisión que tomaron? Y la maravillosa verdad es que lo fue. Así que quiero, ya para terminar, no demora en sonar la alarma de alguien de las 12. Quiero aplicar lo que aprendemos de esta historia haciendo 2 preguntas. La primera es, ¿qué significa la fe para Sara? ¿Qué significa la fe para Abraham al enfrentar las fracturas de este matrimonio? Así que veamos a través de los ojos de Sara.
Y las personas piadosas a veces parecen sorprendernos con historias como esta en la Biblia. Y aquí está Abraham, un gran hombre de fe, un gran hombre de influencia, de oración, comportándose como un tonto, cayendo en el pecado. Y luego vuelve a hacer lo mismo, más tarde. Pero un cristiano maduro sabe que el problema del pecado está profundamente arraigado a la personalidad. Y a veces decimos, ay, yo no lo vuelvo a hacer, ¿y qué pasa? Volvemos y caemos. Y Dios sigue interviniendo hasta que ya haya una necesidad profunda de cambiar. Y les repito, no hay familias perfectas. En algún momento de tu vida, tu esposo, tu esposa, ¿qué va a pasar? Te va a decepcionar. Tus hijos, ¿qué va a pasar? Van a hacer cosas que no te agradan. Y allí es donde tenemos que tomar decisiones de la necesidad de un redentor. Y parecía que el matrimonio de Abraham y Sara había terminado en Egipto, pero la gracia de Dios hizo que no terminara. ¿Y por qué no terminó? Porque Sara tenía claro cuál era su propósito. Y el propósito de Sara era mantener firme su obediencia a la fe. Porque ella tenía la convicción que la promesa no era solo para Abraham, sino ¿para quién? Para ella. Porque a los dos le dijeron, en ti serán benditas, en ustedes. Y está hablando en plural. Y eso para Sara, yo creo que eso fue lo que la llevó a estar firme en seguir con Abraham. Porque si hubiera dicho, Abraham, ¿sabe qué? Hasta acá llegamos. Hasta ahí ya hubiera llegado, ¿qué? La promesa. Y si Sara tomó una mala decisión de dejar a Abraham a pesar de esa situación, Jesús no hubiera estado dentro de la descendencia de Abraham y Sara. Miren todas las implicaciones que hubiera ocurrido a partir de ello, pero ella tenía claro su fe y su obediencia. Y a pesar que su esposo se equivoca, ella continúa creyendo en la promesa de Dios. Y algunos podríamos decir, ay, pues lo más fácil es dejarlo, la decisión fue de él y hasta aquí llegamos y yo puedo hacer las cosas por mis propios medios. Otras personas le pueden decir, déjelo ya, o ya no vale la pena seguir con esa persona. Pero si no pues porque no tenemos claro tal vez el propósito para el cual Dios nos ha llamado a estar juntos. Así que vamos a ver a través de los ojos de Abraham. Y lo primero que tenemos que tener claro es, deje los engaños. Hay que dejar los engaños. Ahí nadie se está dando cuenta. Dejemos aquellas cosas, conductas que hay en nuestra vida, porque no van a funcionar. En algún momento se va a salir de control. Así que si tienes un pecado, algo que hay profundo en tu corazón, empieza a tomar conciencia de dejarlo, porque tal vez eso puede ocurrir en un desastre más adelante. Otra, a través de los ojos de Abraham, deja de pensar en ti mismo. Deja de ser ¿qué? Egoísta. Ese fue el problema de Abraham. Sara, cuando vean que eres hermosa, ¿qué? Me van a matar. Estaba preocupado por él. Y deja de pensar en él, deja de pensar en su esposa, en las implicaciones, porque piensa en él. ¿Y cuánto dolor se podría haber evitado si hubiera hecho eso? Dejar de pensar en él. Otra, enfrenta tus miedos con fe. No sé si alguno hubiera intentado matar a Abraham allí en Egipto, pero tal vez pensó que era posible, que eso podía ocurrir. Y el miedo fue la raíz de la insensatez de Abraham. El miedo fue lo que lo llevó a tomar una mala decisión. Y por miedo muchas veces nosotros nos equivocamos, tomamos malas decisiones.
¿Qué debemos hacer entonces? Enfrentar los miedos, porque los miedos van a estar, pero ¿cómo los vamos a enfrentar? Con fe, con convicción. Persevera en tu llamado. Y cuando fracasas gravemente, lo más fácil del mundo es renunciar y decir, listo, yo ya me equivoqué, entonces hasta aquí llegamos. No hay nada que pueda perdonar. Rendirnos. Lo que deberíamos hacer es rendirnos a Dios y continuar con lo que Dios nos ha llamado. Y de las cosas más importantes que tenemos que tener presente es tener fe ¿en quién? En Jesucristo. Somos imperfectos, vamos a equivocarnos. No somos familias perfectas, pero si nuestra mirada, recuerden otra vez nuevamente Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Y nuestras familias no son las mejores familias. Hay familias fracturadas. Tal vez vivimos dentro de una familia que está pasando por un proceso difícil. Y lo importante de este proceso es poner nuestra mirada en Jesús, quien nos va a guiar, quien nos va a alentar, quien tal vez va a hacer una intervención divina, porque tal vez, no sé si Sara ha hecho qué cuento de ir a consejero, terapia, psicólogo. Yo no quiero nada con usted. No sé qué habrá pasado en ese camino a Canaán, no sé qué habrá pasado. Pero lo que sí sé es que Dios hizo una intervención. Y algunos tal vez pueden estar pasando por crisis matrimonial o familiar con los hijos y decir, ¿qué cuento ir a contarle al pastor lo que estamos viviendo? ¿Qué cuento de psicólogos? No, aquí ya esto se acabó. Necesitamos poner nuestra mirada en Jesús, porque si no lo hacemos, vamos a seguir ¿qué? Equivocándonos, a tal punto que tiene más reversa un avión que el matrimonio. Y aquí entonces está Sara, esta mujer hermosa y piadosa, que es un regalo para su esposo, que él no la aprecia, la abandona, pero luego, por amor de ella, Faraón le da muchas cosas a Abraham sin merecerlo. Y aquí vemos también una tipología de Jesús. Nosotros, sin merecer el amor de Dios, envía a su Hijo. ¿Nosotros qué hacemos? Lo rechazamos, lo despreciamos, y sin embargo nos sigue amando y dando lo que más necesitamos. Así que por más defectuosa y fracturada que sea tu vida hoy, o tu familia, o tu esposo, o tus hijos, vuelve a Él, ámalos, confía en Jesús, en que las cosas pueden ser mejor, porque la gracia de Dios está en cada uno de nosotros. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra nos muestra la realidad de lo que tal vez vivimos nosotros como familias. Gracias por mostrar que no ocultas nada con esta historia de Abraham, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de influencia, un hombre de notable experiencia espiritual, pero un hombre imperfecto, un hombre humano que se equivoca, que está lleno de errores, que decepciona a su esposa. Pero con todo esto, un hombre que necesita desesperadamente de la gracia tuya. Y tú lo hiciste. Y gracias, Señor, porque tú lo hiciste y preservaste a esa familia para el cumplimiento de tu promesa. Yo oro en esta mañana, ya tarde, por aquellos que tal vez están enfrentando alguna situación familiar y que tal vez están considerando en no seguir, porque ya la fractura es tan fuerte que no hay marcha atrás. Pero yo te pido, Señor, que haya una intervención de gracia sobre aquel hogar o aquellos hogares que están pasando por esos momentos. Señor, y también te pido que esto no sea una forma de decir, es que yo soy imperfecto, entonces debes de amarme de esa manera. Esto nos debe llevar, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ver a nuestra pareja,
de ver a nuestros hijos con amor, de poder pedir perdón si hay que pedir perdón, si hay que pedir disculpas por acciones que no han sido las mejores, que también haya esa intervención divina donde pueda decirle a mi esposa o a mi esposo: perdóname, he sido un tonto, no he sido la esposa que deberías tener, y juntos caminemos nuevamente en un proceso de buscar a Dios y que haya una intervención de gracia y de amor que solo lo puedes hacer tú, Señor. Así que este texto nos debe motivar a seguir adelante a pesar de los problemas, porque no hay familias perfectas, pero sí sabemos que hay un Dios perfecto que puede intervenir en cada una de nuestras situaciones y que nos va a llevar a cambiar, nos va a llevar a ver que hay necesidad de hacer cosas diferentes para el bienestar de nuestro hogar. Así que guíanos por favor en esta semana, que esta semana este texto pueda hacer algo diferente en nuestras vidas a como estábamos viviendo, que esta palabra se vuelva viva y eficaz en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.